Bueno, continuando con la presentación de crecimiento de la pastura, entonces decíamos que si consideramos el crecimiento de una pastura desde un punto de arranque cercano a biomasa mínima, o cero, hay un periodo de desarrollo de la pastura en que ese desarrollo se basa fundamentalmente en hojas nuevas, siempre va teniendo hojas nuevas, no tendría mayor problema de sombreado hasta que comienza a aparecer la senescencia en el tiempo transcurre y las primeras hojas formadas empiezan a senecer y a morir. Entonces la diferencia entre lo que llamábamos la biomasa total, que es toda la acumulación de materia seca aérea, esta biomasa total, se da por el incremento en la senescencia de las hojas y aparece lo que algunos autores llaman biomasa cosechable, que sería la fracción de hoja verde, biomasa verde que queda, que era la porción que analizábamos en las curvas anteriores como la curva de acumulación sigmoide. En aquel modelo lo que nos faltaba era esta, que era la acumulación, la suma del material que va muriendo, que va seneciendo y constituye la biomasa total. En la presente diagrama lo que muestra es un modelo publicado por Navinger 2009, donde integra un modelito de lo que es la parte animal, cómo estaría afectada la producción animal por sus diferentes componentes, pero nosotros vamos a centrarnos en cómo esa relación entre la parte animal y los componentes que explican la producción de forraje, cómo es esa relación. Nosotros decíamos que tenemos las variables ambientales que afectan las características morfogenéticas de la pastura, tasa de elongación de hoja, tasa de elongación de estolones y macollos, tasa de surgimiento de hojas, duración de vida de la hoja. Esas características morfogenéticas determinan características estructurales y de masa de forraje, las características estructurales de la masa de forraje presente a través de el tamaño de la hoja, que es dado por la velocidad con que la hoja se elonga y, en cierta forma, por la competencia que le genera la elongación de los tallos en lo que es la partición del carbono, la densidad de macollos, definido por la tasa de surgimiento de hojas, porque para que se forme una yema axilar tiene que haberse formado la hoja, porque la yema se forma junto con la definición de la hoja, y la duración de vida de la hoja, que nos determina cuántas hojas vivas tenemos por macollo. Esas características morfogenéticas, estructurales de la masa de la pastura definen la capacidad de soporte que tiene el campo, es decir, la carga animal que puede llevar, porque esto está definido por estas características morfogenéticas que son definidas por las variables de ambiente que tenemos. Y esta carga animal, a su vez, actúa por el consumo de los animales en definir la masa de forraje presente en el campo, la cual, a su vez, dada la estructura que presenta esa masa y la cantidad de forraje, actúa sobre el comportamiento ingestivo de los animales, el cual, a través de la frecuencia e intensidad de la defoliación, modifican el índice de área foliar de la pastura, el cual está definido por la combinación de las características estructurales, número de unidades de crecimiento por área, tamaño de las hojas y el número de hojas que tengo por cada unidad de crecimiento. Ese IAS modificado por la frecuencia e intensidad del pastoreo determina cambios en la calidad de la luz que llega a la base de las macollas, los puntos de crecimiento, que modifican la tasa de surgimiento de hojas y la tasa de elongación de los macollos, así como directamente la densidad de macollos por unidad de área. Esa es una forma de ver cómo este modelo morfogenético desarrollado por Lemaire se asocia a este modelo de funcionamiento de lo que hace a la producción animal. Es un modelo simple pensado para pasturas monofíticas
o compuestas por pocas especies. Vamos a ver, a seguir algunos ejemplos del efecto de la intensidad del pastoreo, cómo afecta a la intensidad del pastoreo la producción de forraje. Y vamos a tratar de entender cuáles de estas variables son las que se modifican. Aquí se muestra la producción de forraje en kilos por hectárea, la tasa de crecimiento en kilos por hectárea y por día, materia seca, y aquí el forraje presente en el campo en kilos de materia seca por hectárea. Este forraje presente, esto es un experimento bajo pastoreo continuo, publicado por Marrasquín y colaboradores en 1997, donde lo que muestra son diferentes forrajes presentes que se asocian a diferentes índices de área foliar. Tenemos diferente masa de hojas. Esto es válido siempre que hablemos de la misma pastura, que hablemos de la misma estación del año, porque si nos cambia la estructura de la pastura por cambios en el estado fenológico, no tienen por qué de ser asociaciones directas, kilos de materia seca e índice de área foliar, y también tenemos que estar estableciendo que es válido para un mismo método de pastoreo. No puedo comparar remanentes diferentes entre métodos diferentes de pastoreo, porque obviamente vamos a estar hablando de cosas diferentes. Pero en este caso es pastoreo continuo, y lo que vemos es que a medida que aumenta el forraje presente o remanente, la tasa de crecimiento, la línea de amarillo, incrementa hasta un máximo y después decrece, y la acumulación de forraje, la producción de materia seca por hectárea año, también copia esa curva. ¿Por qué crece de acá hacia acá a la medida que aumenta la disponibilidad de forraje? Porque nos aumenta el índice de área foliar, aumenta la captura de radiación, por lo tanto la producción de forraje explicada por la captura de carbono a través de la fotosíntesis, por una mayor capacidad fotosintética de la planta, que no hay que olvidarse que eso se va a reflejar también en un mayor macollaje y también en un mayor desarrollo radicular para poder explorar y capturar los recursos del suelo. Y a medida que seguimos incrementando la cantidad de forraje remanente, esta tasa decrece, porque a este nivel ya la acumulación de forraje y de hojas viejo y de hoja senescente determina sombreado y una reducción en los ritmos de recambio foliar y de macollaje. Lo mismo que veíamos hoy en modelos teóricos, acá se ve para un campo natural, un experimento que esto es promedio de casi, en ese momento, 8 o 9 años de información. Es decir, que el modelo teórico de acumulación con el incremento en el remanente se ve claramente hasta el punto donde decrece. Y de aquí a aquí era la fracción de la sigmoide que acumulaba tasas decrecientes debido a que el sombreado empezaba a operar y nos reducía los crecimientos marginales, la acumulación marginal, que era ¿se acuerdan? La tasa de crecimiento instantáneo. La respuesta en producto animal a los remanentes, porque no tenemos que olvidarnos que nuestro objetivo es producción de pasto como un medio de obtener una producción animal. A medida que se incrementaban los remanentes y aumentaba la tasa de crecimiento, se observa un incremento en la producción por hectárea hasta un máximo que está entre más o menos 9 y 12 de oferta de forraje, o podemos hablar de algo de 1.100 kilos y 1.400 kilos de forraje remanente, con la consecuente, primero, un pequeño incremento cuando pasamos de remanentes muy altos, ofertas altas, incremento en la producción individual, con decréscimo después de las producciones individuales, a medida que hay menos forraje disponible por animal, y con ese óptimo de producción por hectárea a valores ya decrecientes de la producción individual. Acá el animal tiene más para consumir por animal, no solo en cantidad, sino en calidad, porque aquí estamos operando en base a la selección. La selección está operando con mucha más fuerza en esos puntos. Y lo otro que asociamos se asoció en ese experimento es lo que decíamos hoy, la eficiencia de captura de la radiación y transformación a producción primaria y secundaria.
vemos en azul la eficiencia de transformación de la radiación fotosintéticamente activa incidente par en producción primaria, que copia obviamente la curva de acumulación de materia seca, y la eficiencia de transformación del par en producción secundaria, kilos de peso vivo producidos por hectárea, en la línea en rojo, y obviamente tiende a copiar la curva de producción por hectárea, con un óptimo dentro de esos rangos. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que nosotros decíamos al principio que de los pocos recursos que todavía hoy no se pueden manejar está la temperatura y la radiación. La radiación incidente no podemos manejar. La captura de la radiación incidente sí se puede manejar, y se maneja a través de la intensidad de pastoreo, obteniéndose valores que duplican, si nos fijamos acá, duplican casi la eficiencia de transformación de la radiación fotosintéticamente activa a producción secundaria, en valores que están en torno a un 0,01, y que solo por pastorear con menor intensidad pasamos a casi el doble, un 0,018. Eso es todo ganancia en el sistema de producción a cero costo, más nada que manejo del pastoreo. En pasturas sembradas también se da. Estos son datos de la EMAC, oferta de forraje. Concentremos en la línea azul, producción de forraje. Podemos producir 6 o podemos producir cerca de 12 kilos, 1000 kilos de materia seca por hectárea año en una pastura mezcla, pero que también responden de la misma manera al aumento en la oferta de forraje, con obviamente un óptimo en otro valor, dado que la pastura está compuesta por estructuras completamente distintas, donde las especies de posición horizontal, con hojas en posición horizontal, es mayor. Por lo tanto, presenta índice de área foliar óptimos menores que lo que sería en un campo natural, y maximiza la producción a valores de oferta más bajos que un campo natural. Y acá lo que estamos hablando es producción de forraje, que estaría representando valores donde se habría llegado a un IAF cercano al óptimo. Y decíamos hoy que la producción de forraje no es fija a través del año, por lo tanto hay momentos de mucha producción y momentos de poca producción. Esto es un ejemplo de Aguinaga et al, del grupo del trabajo de Navinger, donde se muestran valores de oferta de forraje y combinaciones. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que entre un valor cercano entre 10 y 12 optimizaba la producción en la curva del trabajo de Navinger? Estos nuevos experimentos desarrollados por el mismo grupo combinaron diferentes intensidades, 8 en primavera, 12 el resto del año, 12 en primavera, 8 el resto del año, y modificando la oferta de forraje, jugando con las cargas variables, logran producciones de ganancia de peso vivo en campo natural que salen de los valores en torno a 180, 190 kilos a ofertas fijas y pasan a valores cercanos a los 260, 200 kilos con las ofertas variables. Eso es otro factor que hay que llevar en cuenta. No en todos los tipos de campo va a ser la misma respuesta. Estos son campos donde aumentar la intensidad de pastoreo en primavera implica comer más intensamente especies duras, como es el canutillo, el Andropogon lateralis, el cual no se le permite encañar por comerlo más intensamente, se lo mantiene más vegetativo, se lo obliga a macollar y a producir hoja, y se capitaliza esa gran producción de hoja por una intensidad mayor de defoliación, pero además un cambio en la estructura de la vegetación que determina que este 12 de oferta, los animales que están en 12 de oferta consuman mayor proporción de hojas, que explica estos incrementos en la producción frente al 12 que permitía que los campos se endurecieran tempranamente, o al 8 que los mantenía muy intensamente pastoreados y faltaba forraje para que los animales pudieran presentar su ganancia de peso, mejorar las ganancias de peso. Es decir, el juego de la intensidad de pastoreo acorde a los ciclos de producción de las pasturas es una herramienta muy eficiente para mejorar la producción, pero hay que tener muy en cuenta sobre qué pastura uno está trabajando.
Estos eran pasturas de verano, donde no había especies de invierno, o mínimamente, y donde la especie más productiva en la primavera era el canutillo, y había que mantenerlo tierno. Y esto es lo que llevó a estas mejoras. Con otro tipo de combinaciones ya las diferencias no son tan impresionantes. Otro factor que hay que tomar en cuenta, esto es un ejemplo tomado de Davis y Milton del 66, es que cuando se efectúan defoliaciones cambia la capacidad de crecimiento y de absorción radicular de las gramíneas, o de las leguminosas también, y lo que se observa es cómo el día del pastoreo cae marcadamente tanto la capacidad de absorción como la respiración, como la elongación. Aquí está graficada la tasa de elongación de raíces en centímetros por día, la tasa de respiración en miligramos de CO2, las cuales está expresada. La línea en negro entera es la respiración, la línea punteada es la tasa de elongación radicular y las barras negras son la capacidad de absorción. Hay una caída inmediata marcada post-defoliación, la cual se va recuperando lentamente. Ya cercano a los 8 días, la respiración de las raíces vuelve a estar en valores similares, pero tenemos esa fase de unos 8 días de depresión de la capacidad de absorción de las raíces. Ese es un ejemplo claro de 4 situaciones: 3,8, 7,5, 10,5 y 14,7% de peso vivo como oferta de forraje, y el desarrollo radicular de la pastura. Esto es en este caso una pastura de Penicetum purpureum cultivar mod, pero sirve para ejemplificar el efecto que tiene la intensidad del pastoreo sobre la profundidad de desarrollo radicular y el volumen radicular que coloniza el horizonte del suelo. No tiene nada que ver la capacidad de extracción de una pastura con este sistema radicular que con sistemas radiculares de este tipo. La exploración del suelo que hacen es otra, por lo tanto la capacidad de recuperarse post-defoliación es completamente distinta. Este es otro ejemplo tomado de Davison y Milton, lo que hace a los contenidos de carbohidratos solubles en gramíneas C3. Lo que se ve claramente es que post-defoliación, niveles 4 días antes de la defoliación, el día que se defolia, y cómo caen los carbohidratos solubles, tanto en las raíces, como en la hoja, como en lo que serían los pseudotallos, en lo que queda de rastrojo, y que a partir de aproximadamente 8 o 10 días ya está nuevamente la planta recuperando su estatus inicial. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la planta, los carbohidratos en planta, lo mismo que nos mostraba el gráfico de absorción radicular y de respiración radicular, que post-pastoreo, a los 5 o 6 días en un caso y a los 8 o 10 días en otro, vuelven a estar en estatus similar al previamente defoliado. Es decir, no van más de ahí. ¿Por qué? Porque a partir de este periodo ya el área foliar remanente está funcionando como productora de carbono y sustituyendo la remoción de reservas. Si la planta tiene una área foliar suficientemente alta post-defoliación, un área foliar remanente que le permita rápidamente capturar recursos y no requerir el uso de las reservas, el proceso es más eficiente porque es menos costoso capturar carbono y formar tejido que desdoblar tejido desdoblar compuestos para conformar los nuevos tejidos de rebrote.